El Ministerio de Innovación y Cultura de la provincia de Santa Fe, a cargo de la doctora María de los Ángeles González, ha declarado al proyecto El Sendero del Medio, Periodismo de Bienestar, de interés cultural provincial. Hola, ¿qué tal? Comenzamos El Sendero del Medio Televisión. Somos periodismo de bienestar y hacemos comunicación en desarrollo de conciencia. Gracias a nuestros anunciantes que nos permiten compartir este programa con vos. Acompañan a El Sendero del Medio. Accesaniga festeja sus 60 años, desde 1952, renovando tu vida. www.accesaniga.com.ar. Escuela de Terapia Floral Integrada. Comienzo del ciclo lectivo 2012 en Rosario. Consulta por cursos y talleres al teléfono 0341 67 90 095. Ivonne Lorenzo, asesora nutricional holística. San Nicolás, Rosario y localidades del interior. Teléfono 0336 154 56 07 15. Yoga en la India milenaria. 14 noches, hoteles 4 y 5 estrellas. Solao Tour. Sáenz 162, Granadero Baigorria. Teléfono 471 54 32. Dietética integral. Productos dietéticos bajos en calorías y con menor tenor graso. www.dieteticaintegral.com.ar. Tu esencia está en el aire. Por Siempre Radio 105.1 MHz. Con alegría compartimos con vos el nuevo Sendero del Medio, el Sendero del Corazón, el número 78. Y desde este número, como lo estamos haciendo en el programa de televisión, incorporamos temas que tienen que ver con la construcción de la sociedad civil, que es la violencia, cómo enfrentar la crisis, porque la espiritualidad comienza por una materialidad, acá en estas tres dimensiones, que sean compatibles, coherentes y cómodas para el desarrollo humano. En este número hemos incorporado un tema que nos preocupa mucho y que es la violencia, y además una experiencia española de cómo superar la crisis. ¿Qué fortalecemos? ¿La sociedad o la economía? Así que te invitamos a leer este sendero, que lo hicimos con mucho amor, pero fundamentalmente con mucha conciencia. Ya salió El Sendero del Medio número 78, El Sendero del Corazón. Con la editorial de Carlo Castaneda, El Sendero con Corazón. Suplemento especial, entrevistas de El Sendero en Barcelona. Reflexología facial, equilibrio del cuerpo a través del rostro, por Mónica López. Violencia moral, reflexiones a partir del libro El acoso moral, de Marie-France Irigoyen. Repensar la crisis actual, refundar el capitalismo o refundar la sociedad, por Jordi Horus, y otra entrega de las fichas coleccionables de Flores de Bach. Y notas interesantes como siempre. Consígalo en librerías, kioscos, dietéticas, farmacias y gimnasios. El Sendero del Medio número 78, para leer y regalar. Centro de Meditación Mathieu Ricard. Meditamos juntos todos los martes y jueves a las 19:30 horas en la casona de El Sendero. Martes 5 de junio, meditación desde el yoga con la profesora Cristina Robles. Jueves 7 de junio, meditación cromática con la maestra de Reiki Ana María Roa. Reserva tu lugar a los teléfonos 448-4636 y 425-4515.
Neodiseño Humano, taller de mecánicas humanas con la analista Rosy Germán. Sábado, 7 de julio, 14:30 horas, en la casona de El Sendero. Inscripción previa indispensable a los teléfonos 448-4636 y 425-4515 o al correo rosy@elsenderodelmedio.com.ar. Jornada de la India en Rosario, sábado 23 de junio de 15 a 21 horas en librería Homo Sapiens. Organiza Escuela de Masaje y Arte Corporal. Auspicia Embajada de la India en Argentina. Informes al teléfono 156 28 08 58. El Sendero del Medio en Por Siempre Radio, 105.1 MHz. Acompañanos desde junio, nuevos días, todos los martes de 20 a 22 horas. Conduce Rosy Germán. Y siguiendo con este aporte que deseamos hacer a la construcción de la sociedad civil, que creo que es el aporte más importante que podemos hacer para que vivamos de un modo distinto, traemos la voz de Alex Rovira. Alex Rovira, ya hemos compartido con vos el Sendero del Medio número 76, en el suplemento, la entrevista que le realizamos en Barcelona, y él es un autor de muchísimos libros, uno de ellos es La Buena Crisis, y él plantea lo que es un tema raro para nosotros, al menos la palabra, lo que es longanimidad, que nosotros le llamamos resiliencia. Y él estuvo mirando, estudiando e indagando en grandes personajes de nuestra historia, seres humanos como nosotros, que pasaron hambre, que vivieron crisis, pero que las pudieron superar. Hay quienes no pueden y otros que disponen de recursos internos para hacerlo. Por ello queremos que vos lo escuches, lo pienses, y siempre siento que personas de tal altura de conocimientos moral y afectivas nos dan pistas para vivir mejor. Con vos, Alex Rovira. La idea de hoy es hablar de transformación, de cambio y de evolución o revolución. ¿Cuáles son las características, cuáles son las actitudes, cuáles son los procesos psicológicos que nos llevan a cambiar y a transformarnos? Y de alguna manera también hablaremos de lo que es una crisis, ¿no? Estamos, dicen, en una crisis económica, dicen, y es cierto, pero a veces se confunde lo que es un altibajo con una crisis, con una desgracia, y no es lo mismo, ¿no? En realidad una crisis es una oportunidad que nos permite poner foco en territorios de nuestra conciencia, en lo individual y en lo colectivo, a los que normalmente no prestamos atención. Y por lo tanto es una oportunidad de evolución psicológica e incluso espiritual muy, muy, muy interesante. Es cierto que estamos en una crisis económica. Es cierto que la crisis económica no es más que la manifestación, como decía también Alberto, de una crisis de confianza y de valores, es decir, de una crisis de conciencia. Probablemente hemos llegado a donde estamos porque hemos comprado con dinero que no teníamos, cosas que no necesitábamos, para impresionar a quienes no conocíamos o no nos caían bien, avalándolo con activos que no valían lo que costaban. Y tanta mentira tiene que estallar necesariamente en las narices. Por lo tanto, es una oportunidad que tenemos para reinventarnos y para ver de manera distinta, de manera diferente, el mundo y a los demás. Si nos hiciéramos la pregunta de cuáles son las características comunes de estas mujeres y hombres que nos han cambiado la existencia a muchos niveles, en el territorio de la ciencia, en el territorio del arte, en el territorio de la empresa, tenemos desde un Martin Luther King hasta un Albert Einstein, un Nelson Mandela, Hipatia de Alejandría, Thomas Alva Edison, Gandhi, Fleming, Helen Keller, Krishnamurti, Leonardo, Morihei Ueshiba, Hermann Hesse, Erich Fromm y cientos. Durante muchos años me dediqué a estudiar a fondo las biografías de estas personas y a intentar extraer factores comunes, ¿no? Y uno podría decir pues, que eran personas con una inteligencia superior, con un cociente intelectual por encima del promedio. En absoluto. En algunos casos quizás sí, podría ser el caso de Mozart. En el caso de Einstein, por ejemplo, no sé si ustedes saben que cuando era niño se le consideraba autista y fue expulsado del colegio, igual que Thomas Alva Edison. El factor común es que pasaron hambre. Ese es el factor común. Hambre física, en muchos casos, salvo el caso de Newton, que tuvo más o menos el estómago lleno
muchos pasaron hambre, hambre emocional, una sed importante de reconocimiento por parte de alguna figura, fuera un padre o una madre. El mismo Leonardo no fue reconocido por su padre, Edison también lo pasó muy mal por ahí, o de un ser amado del cual no tuvieron reconocimiento, o la pérdida prematura y temprana de un ser querido, hambre emocional, un vacío emocional muy fuerte, en consecuencia un vacío existencial. Hambre espiritual, la necesidad de encontrar un sentido a esta vida en el dolor, en el sufrimiento, en la adversidad, y de dejar un legado a modo de servicio, conciencia y amor. Pasaron hambre. Siempre nos ha apasionado comprender los mecanismos de una palabra maravillosa que no es conocida apenas. ¿Podrían levantar la mano aquellos de ustedes que conocen el significado de la palabra longanimidad? Es curioso porque durante este otoño hay una persona, qué bien. Durante este otoño he hecho esta pregunta en múltiples foros donde más o menos he tenido la ocasión de hablar, de compartir con unas 10.000 personas a lo largo de este otoño. 3 personas han levantado la mano, un 3 por 1000. Es una palabra que está en nuestro diccionario, que está recogida y que por tanto como concepto vive, pero está muerta en el inconsciente colectivo. Es el estado de ánimo que nos permite superar reiteradamente la adversidad. La longanimidad es eso, suena longaniza, pero tiene un significado mucho más profundo y espiritual, ¿no? Lo digo porque así se van a acordar, ¿no? Longanimidad. Es el estado de ánimo que nos permite superar la adversidad. Hay otro concepto que se llama resiliencia, que es un concepto inglés derivado, se le suena más porque se han escrito muchos libros. Por ejemplo, Boris Cyrulnik hizo un libro muy interesante, se llama Los patitos feos, que habla más o menos de lo mismo. Lo que pasa es que el concepto de resiliencia se deriva de la física. Es la capacidad que tienen los cuerpos de recuperar la forma original una vez han sido sometidos a una fuerza o una presión. En cualquier caso, nos hace falta ser longánimes, nos hace falta ser resilientes, porque probablemente no hemos aprendido. Yo creo que todo el mundo sabe que se tiene que morir, pero casi nadie se lo cree. Es decir, no hemos integrado como seres humanos la dualidad de la existencia, no la hemos integrado para nada. Era evidente que un crecimiento de la construcción de la vivienda en España, y hago un paréntesis en lo económico, ¿no? 800.000 viviendas al año, un parque construido mucho mayor que el que se construía en el resto de Europa y parte de Estados Unidos, con un incremento del precio del 10% anual promedio en muchos años, no era sostenible como refugio de la inversión. Pero si hace 3 años tú hacías un artículo en un gran medio de comunicación, te caían golpes de boina por todos lados, porque había gente que no quería oír que eso iba a estallar o que era indecente, ¿vale? La capacidad del ser humano para autoengañarse es extraordinaria, pero la realidad pesa y al final, como decía Josep Pla, todo lo que sube baja y todo tiene que encajarse en su lugar, ¿no? Una crisis acostumbra a ser muchas veces un estallido en las narices de aquello que has negado, pero no por convicción, sino por compulsión, porque a veces no sabemos hacer mejor, ¿no? Y la consciencia gana territorio, a veces, a partir de la compulsión, a partir de la situación que no puede más y emerge espontáneamente. Insisto, matizaremos lo que es una crisis y lo que es una desgracia porque no es lo mismo. También en esa investigación, aparte de estudiar a esas personas que tenían esas características comunes y que finalmente te das cuenta de que transformaron su sufrimiento en creatividad y en amor para entregarlo a los demás, y que murieron muchas veces sin ningún tipo de notoriedad, sin ningún tipo de fama. Miguel Servet lo quemaron los calvinistas por decir que la sangre circulaba en el cuerpo. Einstein tuvo que irse de Alemania, fue perseguido y negado. La teoría de la relatividad tardaron 15 años en entenderla, y además le dieron el premio Nobel no por eso, sino por el efecto fotoeléctrico, porque todavía no estaban seguros de que fuera cierta. El señor Fleming tardaron 12 años en reconocer el descubrimiento de la penicilina. Hipatia de Alejandría murió no lapidada, sino despellejada viva. O sea, analizan las vidas de esas mujeres y hombres y fueron unas vidas cargadas de sufrimiento, sin ninguna búsqueda de notoriedad y en cualquier caso estando para servir, para ser útiles, ¿no? Esa es la lección, fueron agentes de transformación a partir de una alquimia interior, ¿no? Algo muy interesante es preguntarle a las personas si se consideran afortunadas o desafortunadas. Es un ejercicio que llevo haciendo durante bastantes años y que lo hice con más ahínco muchos años, y que dio lugar a la creación de un relato muy simple, pero que intentaba contener mensajes muy esenciales desde un punto de vista metafórico, que es la buena suerte, ¿no? Y que es el libro que decía Alberto que está en 41 idiomas. Pero probablemente porque toca cuestiones obvias que han sido obviadas. Obvio viene de obviar, el participio de obviar es obviado. A veces lo que es evidente no lo vemos, ¿no? Empecé hablando con personas que se consideraban desafortunadas y me di cuenta de que en muchos casos me hablaban de historias de vidas sangrantes y que por lo tanto uno no podía juzgar más que acompañar y decir silenciosamente y con respeto, pues es verdad, tu vida ha sido muy dura. Pérdidas afectivas, sufrimiento en lo físico, en la salud, pérdidas económicas. Somos hijos y nietos de una guerra civil y ha habido mucho sufrimiento en este país, ¿no? Y por lo tanto me encontré con personas cuyas historias de vida
lo único que podías hacer era callar